Buenas tardes. A nombre de Software Fácil le damos la a su curso de complemento de comercio exterior. Estoy hablando con ustedes la contadora Nora Cornejo y su servidora Isabel Mundo. Va a estar dividido en dos partes, dos secciones en la exposición del tema. La primera parte va a ser la parte teórica, que la estaré trabajando con ustedes, y la parte de aplicación práctica va a ser la contadora Nora, ya directamente en el sistema de facturación de S Fácil. Los invitamos a que participen concretamente del tema de complemento de comercio exterior. En caso de que tuvieran alguna duda respecto a CFDI 3.3, nómina, factura global, todo aquello que se relaciona con el 3.3, les pedimos que se dirijan a través del canal correcto, que es el correo de soporte@sfacil.com o .mx. Ok, entonces vamos a iniciar. Ok, también tenemos lo que es la información, el documento que se va a estar analizando en el curso. Lo pueden ustedes la opción de documentos, ahí dar clic sobre la barrita que dice documentos y van a ver, y ahí va a estar el documento del comercio exterior para que puedan seguirnos junto con nosotros. Ok, sus preguntas las estaremos contestando al final de la exposición. Con gusto atenderemos solamente las que se refieran al tema del día de hoy y en su momento les diremos cómo continuar con el soporte que ustedes requieran en su momento. Ok, vamos a pasar a la parte teórica de lo que es el tema. ¿Cuál es el objetivo del tema del día de hoy? Bueno, que los participantes conozcan las disposiciones aplicables al complemento de comercio exterior en su versión, siendo la primera, y del CFDI 3.3, para que puedan emitir de manera correcta estos documentos fiscales en las operaciones de comercio exterior de exportación definitiva. Estamos limitando a qué tipo de operación nos vamos a referir, así como lo indica la guía en su momento. ¿Qué vamos a ver como puntos muy específicos del desarrollo del tema? Primero vamos a ver las generalidades de los que son los complementos del CFDI, conocer qué es, para qué sirve, por qué nos aplica, las características generales de los CFDI 3.3, que ya no es novedad para ustedes, finalmente ya estamos a mediados de mes y ya de alguna manera ya están expidiendo estos documentos con todos los contratiempos, aciertos, errores y dudas que puedan tener. Estaremos viendo los catálogos publicados por el SAT para el complemento de comercio exterior. Vamos a hacer alguna distinción con lo que ya existe de catálogos que conocemos para la versión 3.3. Y finalmente veremos concretamente lo que es el complemento de comercio exterior con su aplicación práctica directamente en el sistema de facturación. Vamos a ver qué es un complemento de CFDI. Lo define de esta manera el SAT, no es que sea algo textual en alguna ley, pero es la definición que podemos entender, que permite incluir información adicional regulado por la autoridad para un sector o actividad específica, permitiendo que la información adicional sea protegida por el sello digital de la factura electrónica, CFDI. En términos generales, viene siendo una información adicional que el SAT pide a través del CFDI 3.3 para ciertos sectores o actividades, y si están obligados a hacerlo, pues tendrán que hacerlo en su momento, adecuando o agregando el complemento correspondiente al CFDI que estén generando. ¿Cuál es el fin de ese complemento? Bueno, permitir que el sector o actividad por la cual se emiten los CFDI, ya que con estos complementos se debe incorporar información adicional específica de cada sector o actividad, con el fin de que los complementos del CFDI. Esto es diferente de lo que es una adenda. Una adenda es una información interna específica para un contribuyente, un sector, una actividad, una tienda, un ente en particular. Los complementos son aplicables para aquellos que así lo enuncia el SAT a través de su portal. ¿Dónde podemos encontrar esos complementos? Porque ha habido personas que preguntan, bueno, ¿cuál me aplica? ¿Cuándo me aplica? ¿Cómo sé que me aplica ciertos complementos que tendría que agregar al CFDI? Ahí en la pantalla pueden ver lo que es la pantalla del SAT, la entrada, y en la parte final tienen una liga donde podrán accesar directamente al listado de complementos. No hay una ruta específica donde yo les pueda indicar a través del menú de la pantalla directa del SAT cómo poder llegar ahí. Si ustedes checan en la parte superior viene una cadena de acceso, pero no es tal cual como se puede accesar. Entonces les sugiero que lo hagan a través del link que les estamos poniendo al final de la lámina,
o en su caso en el navegador que utilicen, pongan complementos del CFDI 3.3 SAT y de alguna manera dentro de las opciones que les ofrezca va a estar este link para poder accesar directamente a la pantalla. Ahí tenemos marcado en un cuadro rojo lo que es el complemento de comercio exterior, que es el que nos aplica ahorita de momento. Si ustedes leen el listado, el de nómina, que es el de los más utilizados, y la novedad, que es el complemento de pago. Pero si ustedes tienen algo que ver con vales de despensa, con algún notario, con candidatos políticos porque le vendan productos o servicios, ahí está el complemento de INE. Entonces, ya que estén realizando, ahí habría que ubicar qué complemento al CFDI. Me han preguntado, oye, ¿cómo sé cuál me toca? Bueno, hay que checar, dependiendo de la actividad, el manual o la guía que ofrece el SAT. Ahora, no todos los sistemas de facturación tienen todos los complementos de CFDI. Ustedes tendrán que checar con el sistema de facturación en su momento si el complemento ya está habilitado o solicitarlo para que los puedan desarrollar. No es obligación de todos los tener habilitados todos los complementos que van a un CFDI, pero los más comunes en la regularidad de los sistemas de facturación. Como ya es sabido, tenemos guías de llenado. Esas guías de llenado pertenecen al anexo 20. El anexo 20 pertenece a la resolución miscelánea fiscal. El anexo 20 está dividido en dos secciones. La parte técnica, que pertenece al área de informática, aquellas empresas que desarrollan sistemas de facturación, o cuando tenemos un sistema informático interno, sería al área al que le tocaría conocer esta parte técnica. A nosotros como usuarios o como contadores nos corresponde la parte normativa y precisamente se llama guía de llenado del comprobante al que se incorpora el complemento para comercio exterior. Entonces, la sugerencia es que lo chequen, lo lean. Diseñado a través de nodos. Los nodos son un grupo de campos y los campos son precisamente la información que nos pide cada uno de los documentos que se tendrán que estar requisitando para timbrar correctamente 3 puntos. ¿Dónde encuentran estas guías de llenado? Ustedes entran a la página del SAT y en la página del SAT, donde está la información sobre factura electrónica, busquen lo que se refiere a comercio exterior. Dándole un clic a esa área, les aparece catálogos y guías correspondientes al complemento de comercio exterior. Entonces, la sugerencia es que lo tengan a la mano. La autoridad ha dicho que durante los primeros 6 meses del 2018 no habrá modificaciones a las guías, pero podrá haber modificaciones a los catálogos que pertenecen al CFDI exterior. No podemos decirles ahorita si va a ser cierto, si la autoridad va a cumplir con no modificar las guías de llenado durante los primeros 6 meses, ya que tiene que haber adecuaciones conforme vayamos avanzando en el uso del CFDI 3.3. ¿Por qué? Porque hay cuestiones no previstas, va a haber dudas, va a haber algunas cosas que no previó el SAT en su momento y tendrá que irlas corrigiendo. Entonces, probablemente sí pueda haber alguna adecuación antes de cumplir los 6 primeros meses del 2018. Entonces, la sugerencia es que estén al pendiente en ese apartado de la página del SAT para que se den cuenta de alguna modificación que pudiera estar ocurriendo, sobre todo en esta guía de llenado, si es que a ustedes les toca aplicar este complemento. De esa guía de llenado hay un índice. Ahorita la parte amarilla es porque hay una segunda versión. Entonces, de la primera a la segunda versión que hizo el SAT, bueno, nos facilitó de alguna manera las novedades que presenta en la versión 2 y las marca en amarillo. Si ustedes no vieron la versión 1 contra la versión 2, bueno, pues no van a saber cuáles fueron los cambios. La sugerencia es que se apeguen a la versión que está actualmente vigente, sobre esa trabajen, esa la chequen y apliquen lo que indica en ese momento la guía que esté vigente. ¿Qué nodos? Acordemos que nodo es un grupo de campos que me va a pedir información de ciertos rubros, que está dividido el complemento. Para el caso de complemento de comercio exterior, tenemos un grupo de datos o un nodo de datos precisamente de comercio exterior. Tenemos lo que es los datos del emisor, los datos del propietario, datos del destinatario e información de las mercancías. En términos generales, así es como está estipulado o diseñado este complemento de comercio exterior. Conforme vayamos avanzando en el desarrollo del tema, vamos a ver que la mayoría de los datos, tal vez de momento, tal vez más adelante, habrá que requisitarlos correctamente. ¿Cuál es la sugerencia? Lo que sea opcional, pues finalmente déjenos así, en blanco, hasta que sean obligatorios. ¿Por qué? Porque es información a capturar, es información a tener presente, a llenar un cuadro más.
Entonces, la intención es que ahorita sea sencilla la generación de este complemento, después lo vamos a ver en el sistema directamente, pero que no se angustien por la falta de datos que ahorita no pudieran tener. Chequen muy bien, muy claramente qué campos son obligados, qué campos son opcionales. En su momento Nora les va a informar, les va a presentar las pantallas y la ayuda que tienen ahí a través de textos, de ayuda para que sepan cuáles son obligatorios y cuáles son opcionales. Miren, dentro de la página del SAT van a encontrar este desplegado de catálogos. Son aproximadamente como 10, 12 catálogos y dicen que son para el complemento de comercio exterior. Algunos son muy específicos. Sin embargo, aquí encontramos catálogos que pertenecen al CFDI 3.3. Lo único que están haciendo es separar esa hoja concreta para el complemento de comercio exterior. No es que sea diferente a la versión para el 3.3, no simplemente lo están tomando como un apartado para lugar encuentren todos esos catálogos. Por ejemplo, ¿cuál vamos a encontrar que ya existe para el 3.3? El de códigos de postales. Exactamente tiene que ser. Vamos a encontrar en la versión 3.3 moneda, viene siendo el mismo. Tenemos el catálogo de países también para el CFDI 3.3. Tenemos el catálogo de régimen fiscal también del CFDI, que también pertenece al complemento de comercio exterior. Y al final tenemos un catálogo de unidad de medida. Aquí sí hay una diferencia. El catálogo de unidades de medida para el CFDI 3.3 tiene 2.400 opciones de unidad de medida. Ya la que les corresponde será la que está utilizando. Y este catálogo sí es específico para el complemento de comercio exterior. Tiene aproximadamente unas 20 opciones. ¿Por qué? Porque son las unidades de medida que se manejan en pedimento con respecto a la aduana. Entonces, ahorita enfóquense a estos catálogos que están ahí exclusivamente en ese apartado de comercio exterior, así tal cual como se presentan en pantalla, así los van a encontrar en la página del SAT. Al final de la lámina viene la liga a la cual podrán accesar para poder visualizar estos catálogos. Descárguenlos, ténganlos a la mano. No significa que de aquí van a hacer algo con esa información, es nada más para que la conozcan. ¿Por qué? Porque dentro del complemento de comercio exterior en los sistemas ya vienen cargados previamente estos catálogos. Ya ustedes tendrán que seleccionar la opción que les corresponda dependiendo del dato que les piden y con eso estarán trabajando. Si ustedes ven, por ejemplo, tenemos ahí desglosado el catálogo de colonias, catálogo de estados, catálogo de municipios, catálogo de localidades, todo pertenece al código postal. Creo que hubiera sido más sencillo todo dejarlo en código postal y a partir del código postal llenarme en automático los cuadros que pertenecen a localidad, municipio y nada más me dejarían abierto lo que es colonia, porque es así no podemos atinarle porque son varias colonias para un mismo código postal. Entonces ahí la sugerencia es chequen ese link, chequen los catálogos, vean cómo están conformados y precisamente son los catálogos que van a encontrar en el sistema de facturación en el apartado de comercio exterior o complemento de comercio exterior. Ok, vamos a iniciar mencionando y puntualizando quiénes estarían obligados a generar este complemento de comercio exterior. No es para operaciones que realizamos de importación, es solamente para la clave de pedimento A1 y que se refiera a enajenaciones o exportaciones definitivas. Y se habla de enajenación de acuerdo al artículo 14 de código. Y en términos generales, el artículo 14 de código define la enajenación como transmisión de la propiedad. Entonces, solamente es obligado este complemento de comercio exterior para operaciones de exportaciones definitivas. Y la clave de pedimento vendría siendo la A1. En la parte inferior de la lámina tenemos una nota donde nos dice que a partir del 1/17 entra en vigor la obligación, pero tenemos un periodo de gracia, lo cual hace obligatorio el uso de este complemento a partir del 1 de enero del 2018. De tal suerte que si ustedes no generan su CFDI con este complemento, no podrán hacer su operación completa y correcta porque les va a pedir el folio del CFDI con complemento de comercio exterior. Entonces, que quede bien claro en qué operaciones corresponde. Operaciones de exportación definitiva, clave de pedimento A1. Y ahorita vamos a ver que incluso dentro de la exportación definitiva tenemos opciones. En una se obliga. En esta lámina tenemos, lo ha llamado la autoridad enajenaciones a título gratuito. Ya quedamos que enajenaciones es la transmisión de la propiedad y la autoridad aquí a través de la guía de llenado nos habla de enajenaciones a título gratuito. Tenemos lo siguiente,
En el caso de exportaciones definitivas, con la clave de pedimento A1, en las cuales la mercancía se enajena, pero dicha enajenación será gratuito, el contribuyente podrá optar por utilizar cualquiera de los siguientes mecanismos. Entonces, ¿estamos ante una enajenación definitiva? Sí. La enajenación se realiza a título gratuito, quiere decir que no estoy vendiendo la mercancía. Puedo estar donando, puedo estar mandando muestras, puedo estar haciendo un envío a una sucursal. No hay una enajenación, entendiendo a lo mejor ahorita en términos muy concretos como venta. No va a haber un ingreso para mí como contribuyente, pero tengo que hacer el trámite de exportación definitiva para poder enviar ciertas mercancías al extranjero. Las dos opciones que nos maneja la guía de llenado son las siguientes. En la primera me dice, ok, vas a mandar o vas a hacer una exportación definitiva con la clave de pedimento A1, pero es a título gratuito. Puedes generar un CFDI de ingreso en el que se incluya la descripción y el considerando un descuento por el mismo valor de estas, de forma tal que el CFDI resulte en cero. Vamos a suponer que voy a exportar 10,000 pesos. En el campo de descuento colocamos 10,000 pesos y la diferencia o resultado sería cero. Entonces sería un CFDI con importe final. Estoy anulando el valor de la mercancía de alguna manera con el concepto de descuento. Y se incorpora el complemento de comercio exterior. Aquí no se le incluye información del propietario ni del campo. La segunda opción, ¿cuál es? Es emitir un comprobante de tipo traslado, donde sí le vamos a incorporar el complemento de comercio exterior y le vamos a incluir información del propietario y el campo motivo de traslado. ¿Cuál es su momento? Si finalmente no estoy generando un ingreso por estas acciones, creo que quedaría más claro si lo hacemos a través de un CFDI de traslado. Y ahorita vamos a ver qué sucede cuando yo incorpore el complemento de comercio exterior en el rubro de propietario motivo de traslado. Entonces ahí tienen las dos opciones. La sugerencia sería utilizar la opción B. Les queda más claro en sus emisiones de CFDI y en todos los controles que ustedes tengan que aplicar para el evento. Van a encontrar ustedes dentro del complemento de comercio exterior un catálogo de motivos de traslado. Ahí tienen 5 específicos. El primero, envío de mercancías facturadas con anterioridad. El 2, reubicación de mercancías propias. El 3, envío de mercancías objeto de contrato de consignación. 4, envío de mercancías para posterior enajenación. 5, envío de mercancías propiedad de terceros. Otros. Ahí entrarían todos los supuestos que no se ubiquen puntualmente en cualquiera de los 5 anteriores. Por ejemplo, el envío de muestras. Podría caer en el concepto 99. Entonces, ese catálogo ya está incluido en su sistema de facturación. Simplemente elegirán la opción que les corresponde a la operación que quieran registrar en un CFD. ¿Qué pasa cuando no existe enajenación? Ya quedamos que o hacemos un CFDI de ingreso con complemento de comercio o hacemos un CFDI de traslado. Entonces, si no existe enajenación, pero voluntariamente quieren hacer el complemento de comercio exterior, tenemos lo siguiente a través de la guía de llenado. En el caso de exportaciones de mercancías definitivas con clave de pedimento A1, cuando no existe enajenación de estas en términos de artículo 14, primero, no es obligatorio usar el complemento para comercio exterior. Dos, los contribuyentes que voluntariamente quieran hacerlo podrán expedir el CFDI conforme al inciso B, que es el comprobante de traslado, el CFDI de traslado, anteriormente descrito. En estos casos se deberá seguir cumpliendo con la transmisión del acuse de valor y declarar impedimento correspondiente en el campo 505, el número de folio fiscal del CFDI, así como el acuse de valor. Como les comentaba hace un momento, si finalmente no es obligatorio, ¿para qué nos ponemos ahorita a hacer cosas que son opcionales? Mi recomendación sería pues no hacerlo. Si finalmente no hay obligación y esa información no me va a permitir timbrar sin que la tenga yo requisitada, yo creo que ahorita yo me quedaría mejor en la opción de no hacerlo. Pero finalmente si alguien quiere hacerlo por alguna situación específica, ahí está el camino que tendrán que seguir en su momento para el llenado correcto del CFDI. Vamos a ver algunos campos muy puntuales del CFDI como tal. Vamos a entender que un CFDI al que se le agregue información de complemento de comercio exterior, siempre vamos a tener un CFDI como documento principal, como documento padre, como documento origen, y lo que le agregamos es información adicional a través de un complemento. Entonces, para operaciones de comercio exterior, en el CFDI como tal, 3.3,
seguimos teniendo igual las dos opciones de método de pago. PUE, pago una sola exhibición, PPD, pago en parcialidades. Si es PUE, ya a estas alturas he entendido que PUE se refiere a cuando ya tengo el dinero en mis manos, sea en efectivo, sea una transferencia, y estoy emitiendo el comprobante en su momento. Ya sea que me hayan previamente pagado o en el momento de emitir el comprobante, estoy entregando, me están pagando la operación. Si no tengo en ese momento de la expedición del comprobante dinero ya en posesión del contribuyente, entonces tengo un método de pago PPD, pago en parcialidades o pago diferido, ya sea que me paguen en un solo evento o en varias parcialidades, siempre será PPD el método de pago. Entonces aquí no hay ninguna diferencia, aquí no hay nada que aclarar, simplemente estamos recordando lo que lleva el CFDI en su versión 3.3. Otro de los campos que tenemos en el CFDI, como tal, tenemos las formas de pago. Para efectos de comercio exterior, también tenemos los 22 que tenemos en el catálogo correspondiente. ¿Cuál va a ser el más utilizado? Tal vez transferencia electrónica o el 99 por definir cuando tengamos como método de pago PPD, pago en parcialidades o diferido. Entonces también aquí no hay cambios, ustedes tendrán que seleccionar la opción de forma de pago que corresponde. No hay mayor puntualización en este rubro. Moneda y tipo de cambio, ustedes sabrán con qué moneda están trabajando, qué tipo de cambio le van a asignar. Hay un campo de confirmación cuando no estemos fuera del rango del promedio que me da el tipo de cambio del SAT, que tenemos que pedir una clave de confirmación. Inicialmente se había dicho que a través del PAC nos íbamos a solicitar esa clave. Ahorita el SAT dice no, ahorita vamos a dejarlo en stand-by esta confirmación hasta que el SAT tenga desarrollado la aplicación correspondiente en su portal y directamente esa clave de confirmación. Cuando esté liberada, hará del conocimiento de los contribuyentes que ya podrán solicitar la clave de confirmación para tipo de cambio en moneda extranjera que les corresponda a su operación. Uso de CFDI. El uso de CFDI ya sabemos que hay para lo que son compras, lo que son gastos en general, activos fijos, deducciones personales en términos generales. El CFDI de comercio exterior siempre vamos a utilizar la clave P01, que es por definir. Aquí el cliente extranjero no les tendría por qué pedir otro tipo de claves, finalmente es una información local a nivel México que nos pide nuestra autoridad fiscal y que no tiene por qué interferir de ninguna manera con una situación fiscal de otro país. Entonces, que alguien diga, es que mi cliente quiere que le ponga la clave de compras, pues no tiene razón de ser. O quiere que le ponga que es activo fijo, no tiene razón de ser. La guía de llenado indica puntualmente que debe ser por definir. Entonces prácticamente viene siendo un dato fijo sin importar lo que yo esté exportando. No importa si es activo fijo para la otra persona o si es un gasto o si es una mercancía lo que está comprando o compras como lo conocemos nosotros lo que nos está comprando el cliente extranjero. Entonces ahí por definir sería mi campo a seleccionar. Datos del emisor hablando del CFDI 3.3, lo que ya conocemos, lo que estamos haciendo actualmente, RFC del emisor, nombre del emisor, régimen fiscal que le corresponde, el lugar de expedición ya sabemos que es el código postal, ya no es la dirección completa, el código postal del que emite. Aquí no nada tiene que ver el código postal del receptor del comprobante. Estamos hablando ahorita del campo o del nodo datos del emisor. También vamos a tener datos del receptor. Si estamos hablando de un extranjero con RFC genérico que le corresponde, ese sería el RFC que tendríamos que seleccionar. Nombre de nuestro cliente, sea persona física o moral. Residencia, la residencia la vamos a seleccionar del catálogo de país. Y el número de registro es de identidad fiscal, que tenemos de 1 hasta 40 caracteres, de acuerdo a la guía de llenado. Entonces aquí son datos del receptor del comprobante. ¿Sí? Ahí tenemos una nota del lado izquierdo para el campo de RFC. Dice, mismo RFC del emisor si no hay enajenación y no lo envía a ningún residente en el extranjero. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy mandando mercancía a una sucursal que tengo en el extranjero, es el mismo RFC del que emite que del receptor del CFDI. Entonces ahí no habría razón de ser de tener un RFC genérico. Si tenemos RFC genérico, sí nos obliga a tener una selección en el catálogo país para indicar la residencia
de nuestro receptor. Dentro del CFDI que tenemos a nivel de productos, sabemos que todos nuestros productos tienen que tener una clave relacionada con el catálogo de claves de productos y servicios del SAT. Tenemos que tener una clave de unidad de acuerdo al catálogo de clave de unidad publicado por el SAT. Tenemos una unidad propia. Aquí las sugerencias: no pierdan ustedes su información interna a través de la unidad que ustedes han venido manejando. Finalmente, con esta información interna, ustedes historia, proyecciones, resurtimientos, no sé, toda la información interna que ustedes manejan siempre ha sido a través de su clave interna. Entonces, aquí no sería recomendable sustituir la clave interna por la clave de la unidad del SAT. Ese es un dato que me pide el SAT para sus efectos propios, que no tiene por qué interferir en mi unidad de medida interna. La descripción, tampoco es recomendable que sustituyan la descripción propia que ustedes tienen de sus productos por el nombre que aparece en la clave del producto del SAT. Esta clave es para el SAT, no para ustedes. Igual que la unidad de medida interna, la descripción interna es propia de ustedes. Como lo entiendan, como lo describan, como lo manejen, como lo identifiquen, como lo grafiquen, como lo proyecten, control interno es de ustedes. Entonces, los dos últimos recuadros, que es unidad y descripción, aquí el SAT no tiene ninguna intervención. Respeta lo que ustedes tengan como información interna. Al SAT lo que le importa es la clave del producto y la clave de unidad de medida propia de sus catálogos que emiten. Por el rubro de impuestos o el nodo de impuestos, tenemos que indicar la base del impuesto que está para renta, para IVA o por el IEPS, el tipo de impuesto que estamos afectando en el producto, ISR, IVA o IEPS, el tipo de factor que corresponde al producto, puede ser tasa, cuota o si está exento, y ya propiamente el valor de la tasa o cuota que corresponde a cada producto. Esto tampoco es nuevo, esto pertenece al CFDI como tal, nada más es un recordatorio de algunos campos relevantes. Tenemos una nota del lado derecho donde dice que el comprobante de traslado no debe existir en nodo de impuesto. Estoy avisando a través de un CFDI que estoy haciendo un acto de traslado de mercancía hacia el extranjero con algún motivo de traslado del catálogo correspondiente. En la parte inferior tenemos del lado derecho que no debe existir retenciones para este tipo de CFDI de comercio exterior. Dentro del CFDI también tenemos una parte que se llama identificación y parte. Por el momento son opcionales. Dentro de identificación dice: este campo se puede registrar el número de serie, número de parte del bien o identificador de producto o del servicio, la clave de producto o servicio descrita en la sección llamada parte. Y ahí tenemos hasta... Y el campo llamado parte se puede, que dice que es una opción, expresar las partes o componentes que integran la totalidad del campo expresado en el CFDI. Aquí estaríamos hablando como de un tipo de productos. Y esta pantalla la presenta el SAT en su guía de llenado. Ahí como ejemplo nos maneja un kit de herramientas que se conforma de martillos, 4 martillos, un destornillador y unas pinzas. Cada uno de estos integrantes del kit tiene una clave de codificación propia, su inventario, su clave de unidad, que al conformarse en un kit o combo, un nuevo producto a la venta, tendrá su código propio como kit, su descripción propia como kit, su unidad de medida y su valor que le corresponde para la venta. Eso es opcional, no está nada mal, pero finalmente viene siendo más tarea que realizar en el CFDI. Esto seguramente ustedes, si hacen este tipo de operaciones, lo llevan de manera que tienen que saber qué sale del almacén para formar un kit. Y ese kit se convierte en un nuevo producto en el almacén de productos a la venta. Entonces, esto es más que nada control interno. En algún momento, tal vez el SAT nos obliga a así informar este tipo de kits o combos en su momento. Ahorita que es opcional, bueno, igual las recomendaciones, mientras nos adecuamos al 3.3, pues lo que sea opcional lo dejamos para cuando ya sea necesariamente obligatorio cumplirlo como tal. De cualquier manera hay que saber que existe tipo de campos o de información que ahorita no hay obligación de requisitarla. Los que manejamos en el CFDI son los descuentos. Ya sabemos que el descuento se aplica a través del concepto, a través del renglón del registro, si lo quieren ver ustedes de manera horizontal en una factura. Cada concepto de producto tendrá que llevar su descuento cuando aplique
Y finalmente vamos a tener un total de descuentos a nivel de CFDI. No se permiten cantidades negativas. El hecho de que yo ponga un descuento en el campo de descuentos no significa que estoy poniendo una cantidad negativa. Lo que significa es que el CFDI de manera interna va a ser una resta. Lo que no se permite es que yo teclee una cantidad negativa. Claro que el descuento tiene que restar y no lo vamos a ver con negativo, lo vamos a ver de valor dentro de la columna o campo de descuentos, pero al final de manera interna el CFDI resta los descuentos para sacar un importe neto. Como comentario final en esta lámina, en el tipo de comprobante de traslado no debe existir este campo de descuentos. Ya quedamos que al final es solamente informativo el CFDI de traslado. Para efecto se puede realizar el movimiento de exportación definitiva que no se considere enajenación a título gratuito como lo ha mencionado la guía de llenado. Hay un campo en el CFDI en aduanera, en el CFDI, no en el complemento de pago. Hoy estamos hablando de... Y ahí nos indica que esa información no se llena. ¿Por qué? Porque esa información aduanera es para cuando yo vendo a nivel país. Si yo importo mercancía y hago la venta de primera mano, entonces ahí sí me piden información aduanera, pedimento y aduana. Cuando es la primera enajenación, las ajenaciones subsecuentes ya no piden esa información de manera obligatoria. Haga un CFDI con complemento de comercio exterior, la información aduanera no tiene que llenarse nada. Ahí en la parte superior derecha tienen el cuadrito de lo que significa la información aduanera cuando se aplica en el CFDI. Ahorita concretamente ahí con un icono grande ponemos que no aplica el llenado de este campo en el apartado CFDI que lleva un complemento de comercio exterior. Habíamos dicho que tipo de operación, tenemos un catálogo de tipo de operación y solamente van a encontrar la 2, que es exportación. Qué bueno que no dejaron todos los tipos de operaciones porque donde se equivoque pues ya no van a poder timbrar, van a tener problemas. Entonces solamente aparece como opción en el catálogo tipo de operación la 2. Clave de pedimento, solamente aparece la A1, que es importación, exportación. Tenemos un campo de certificados de origen. Ahí las opciones es no funge, como 0, 1 funge. Ahorita vamos a ver qué significa esto. En el siguiente campo me pide el número de exportador confiable cuando se esté exportando a la Unión Europea. El Incoterms es obligado, sabe cómo estamos haciendo la operación. Subdivisión, 0 cuando no tiene subdivisión, 1 cuando sí tiene subdivisión. En otra lámina vamos a explicar a qué se refiere. Observación es opcional cuando quieran hacer alguna anotación puntual para especificar su operación. Tipo de cambio del USD, dólar americano, y total de USD de la operación que están registrando en el CFDI. Certificado de origen. La indicación en la guía de llenado es un 0 cuando no funge y un 1 cuando sí funge. Y en la parte inferior nos dice la guía, debe entenderse por funge como certificado que el CFDI incluye el dato de certificado de origen. Entonces, 0 quiere decir que lleva el dato de certificados de origen. 1 significa que sí lleva como un dato en un campo de origen. Entonces, del lado derecho tenemos las siguientes notas. Si funge, se anota 1. En el campo número de certificado de origen, deberá anotarse el número de certificado que corresponde. El siguiente punto, no se conoce. Si al momento de emisión de la factura o CFDI no se deberá anotar 0. Y varios certificados, en el caso que suceda, o que la operación así esté, si se tiene más de un certificado de origen, se debe registrar uno, y en el campo número certificado de origen, se deberá registrar aquel que corresponda al mayor número de mercancías a exportar, como el que pesa más a nivel de mercancías. Y finalmente tenemos un dato que nos pide número de exportador confiable, que es un número que se va a utilizar, una clave de identificación, cuando la operación se haga hacia la Unión Europea. Incoterms, lo que ustedes ya conocen, seleccionarán el que corresponde a su operación. Aquí no hay limitante. El que aplique de acuerdo a la operación que estén realizando. Tenemos por parte del SAT emitido el catálogo de Incoterms, que deberá aparecer de manera automática el combo de selección en su sistema de facturación para que ustedes puedan seleccionar el que corresponde a su operación. Otros datos que van a encontrar dentro del llenado de complemento de comercio exterior. Subdivisión indica si subdivisión o no. Esto es que vaya en varios pedimentos, que significa que una factura puede estar enviada al extranjero en varios pedimentos.
Ahí tendrán que checar su artículo 65 de reglamento, la implicación que deriva de esta subdivisión. Observaciones, un campo de texto libre para anotar cualquier información adicional que aclare la operación que estén realizando. Tipo de cambio de USD, dólar americano, el que corresponda, y el total de dólares americanos que refleje el importe total del CFDI que se esté emitiendo. Tenemos información a través de 4 tipos de datos o grupos de datos, lo que es el emisor, lo que es el receptor, el destinatario y el propietario. Se fijan en la parte superior del título de la lámina, dice información adicional. Y tenemos entre paréntesis que estos datos ya pertenecen al complemento de comercio exterior. Indicado CFDI, que significa que pertenece propiamente al CFDI como tal, el que estamos manejando en nuestras operaciones diarias, y esta información corresponde solamente al complemento de comercio exterior. Nuevamente me van a pedir ciertos datos del emisor, la mayoría opcionales. De cualquier manera hay que conocerlos, cuáles son opcionales, cuáles son obligados. La misma recomendación, lo que es opcional, pues déjenlo ahorita pendiente para cuando sea obligatorio. Nos van a pedir también datos del receptor, también la mayoría son opcionales, muy pocos obligatorios, vámonos por los obligatorios de momento, y los opcionales cuando cambie su estatus a obligatorio. Nos van a pedir datos del destinatario, cuando sea distinto el receptor del CFDI o se trate de una sucursal. Si el receptor no es el mismo que el destinatario, entonces tendré que usar el rubro el nodo o campo de destinatario para indicar la información que nos está solicitando. Y propietario solamente va a aplicar cuando no es objeto de enajenación la exportación y estemos hablando prácticamente de un CFDI de traslado, dentro de las 2 opciones que vimos al inicio, para cuando no hay una enajenación o es una enajenación a título gratuito, como lo ha estipulado el SAT en su guía de llenado. Aquí tenemos un resumen, motivo de traslado y propietario. Si el CFDI lo es de ingreso y hay enajenación, o sea, si estoy haciendo una venta por cerrarlo en un concepto muy puntual, el propietario no existe porque está habiendo una enajenación. Si el CFDI es de traslado porque no hay enajenación, si el motivo de traslado es el 5 de acuerdo al catálogo, el propietario. Si el motivo de traslado es el 1, 2, 3 o 4, el propietario no existe. Entonces ya tendrán que ver la combinación de campos que tendrán que atender dependiendo del motivo de traslado. Aquí nada más el 5 me va a pedir datos del propietario. Las demás opciones no está solicitando ese campo a llenar. Entonces vamos a ver qué me pide por datos del emisor en el complemento de comercio exterior. Para el emisor, si es persona física, bueno, me va a pedir la CURP. Fíjense cómo está el domicilio. Ya sabemos que ahorita el domicilio en el CFDI como tal no se requisita, ya no es obligatorio. El SAT dijo con el código de postal para la zona horaria, para la hora exacta en que se está emitiendo el CFDI, saber dónde estuvo. Pero fíjense lo que nos piden. Calle, me dice, la calle es obligatorio. Número exterior opcional, número interior opcional, colonia opcional y tiene que ser del código colonia. Localidad opcional y tiene que ser, perdón, del catálogo localidad y catálogo colonia. Referencia opcional, municipio opcional y tiene que ser del catálogo estado. Obligatorio y tiene que ser del catálogo estado. País obligatorio, pues estamos hablando de México, pues siempre va a ser México. Y código postal obligatorio, el que corresponde al catálogo de código postal. Entonces, si checamos de manera rápida, calle es obligatorio, país y código. Finalmente, entonces, ¿para qué pones los demás si tampoco con la pura calle me vas a ubicar? ¿Sí? Finalmente tienes que saber pues, un número interior, un número exterior, una colonia. Pero bueno, finalmente así está. No llenamos esos campos, llenó lo obligatorio y con eso avanzamos en nuestro llenado de complemento. ¿Será obligatorio más adelante? No sabemos. De momento ahí está, es opcional. Cuando sea obligatorio, pues cambiarán las reglas y tendremos que llenar el campo. Finalmente, si conocemos estos datos, los tenemos que tener guardados incluso en la configuración tal vez del emisor y no habría ningún problema de llenarlo en su momento. Tenemos el campo de propietario, ya quedamos sin el complemento comercio exterior. Si no hay enajenación, en este nodo se deben expresar los datos
o de los propietarios de la mercancía que se traslada y que no es objeto de enajenación cuando el emisor del CFDI opte por utilizar este complemento. No aplica en el caso de mercancías de exportación con clave de pedimento A1 cuando éstas sean objeto de enajenación en términos del artículo 14. Prácticamente cuando hay venta, pues no aplicaría. Propiedad de terceros, si el valor del campo motivo de traslado tiene 5, opción 5, envío de mercancías, propiedad de terceros, debe existir por lo menos un nodo llamado propietario. Entonces, solamente cuando hablamos de enajenaciones a título gratuito, como lo ha mencionado la guía de llenado. ¿Qué me piden en los campos de datos de propietario? El número de registro de identificación fiscal y la residencia del país, que debe ser seleccionada del catálogo país emitido por el SAT. Luego tenemos el campo o el nodo de receptor. Tenemos ahí el número de registro de identificación tributaria, el domicilio del receptor me está pidiendo calle, obligatorio. Número exterior, opcional. Número interior, opcional. Colonia, opcional. Si es país diferente a México, se registra texto libre. No podemos tener catálogos del extranjero. Si es la localidad, opcional. Si no se trata de una localidad en México, se debe registrar texto libre. Referencia opcional, municipio opcional. En caso de que se llene, pues se tendrá que tomar del catálogo municipio emitido por el SAT. En caso de que no sea México el país que estamos seleccionando, pues debe ser texto libre. El estado es obligatorio y deberá ser seleccionado del catálogo estado emitido por el SAT. Y si es un país diferente a México, se registra texto libre. País obligatorio y debe ser seleccionado del catálogo emitido por el SAT de país. Código postal obligatorio cuando estemos hablando de México y debe ser seleccionado del catálogo código postal. En caso de ser extranjero, pues será texto libre. Entonces, si repasamos otra vez, calle obligatorio, estado obligatorio, país obligatorio y código postal obligatorio. Queda opcional número exterior, número interior, colonia, localidad, referencia y municipio. Igual la recomendación, lo que sea opcional, así lo dejamos sin llenar. Lo que sea obligatorio, bueno, no tengo vuelta de hoja más que llenarlo, porque si no, no será timbrado correctamente su CFDI que estén emitiendo. Destinatario, número de registro de identificación tributaria, es opcional de 6 a 40 caracteres. El nombre es opcional hasta 300 caracteres. Otra vez nos piden domicilio. Calle, número exterior opcional, número interior opcional, colonia opcional. En caso de que se trate de México, tenemos que seleccionar del catálogo colonia emitido por el SAT. Si no es México, el campo es de texto libre. Localidad opcional y en caso de llenarlo sería seleccionado del catálogo localidad emitido por el SAT cuando se trate de México. Si no es México el país, será texto libre el campo a llenar. Referencia opcional, municipio opcional, en caso de llenarlo será seleccionado del catálogo municipio. Si el país es diferente a México, se registra texto libre. Estado igual. Aquí es obligatorio, tendrá que ser seleccionado del catálogo estado emitido por el SAT. Si el país es diferente a México, el texto será libre. País obligatorio y será seleccionado del catálogo país emitido por el SAT, debiendo ser México. Código postal obligatorio, también seleccionado del catálogo de código postal emitido por el SAT. Cuando el país sea diferente a México, se registra texto libre. ¿Sí? Solamente cuando sea México el país, tendremos opción de seleccionar en los catálogos correspondientes la información que nos solicite. En caso de ser un país diferente a México, tendrá que ser texto libre el llenado de los campos que estamos mencionando. Entonces, al igual que los campos que estamos revisando anteriormente o hemos revisado, tenemos la mayoría de los campos opcionales. Obligatorio es la calle, el estado, el país y el código postal. Igual, la misma recomendación, lo que sea opcional, así lo dejamos sin llenar y nos enfocamos a los datos obligatorios. ¿Sí? Ok, entonces ahorita hemos visto lo que es destinatario, propietario, emisor y receptor del CFDI, datos opcionales, datos obligados, cuál es la sugerencia, qué catálogos debemos de seleccionar en su momento, cuando se trata del país México o cuando es un país diferente a México, los campos son de texto libre. Ahorita vamos a trabajar con la contadora Nora para que nos presente en el sistema de facturación electrónica de Fácil cómo se llenan estos campos, qué opciones hay, qué notas de ayuda tienen dentro de las pantallas y cómo deben trabajar el llenado de este complemento. Vamos a partir del que el catálogo del CFDI ya lo tenemos lleno.
Ahorita el objetivo no es llenar un CFDI como tal, sino ver cómo se llena un complemento de comercio exterior. Va a hacer algunas puntualizaciones de algunos parámetros previos para que puedan llenar de manera más sencilla su complemento, pero nos vamos directamente al complemento de comercio exterior. Adelante. Ok. Les voy a explicar lo que son los complementos. El sistema no los trae. Cuando ustedes requieran cualquier tipo de complemento, en este caso, que es el comercio exterior, deberán solicitarlo al departamento de soporte para que se les pueda mandar lo que es el complemento y además una guía. Ahorita se las vamos a explicar. Para ello, se les va a mandar lo que es un archivo, el cual trae una terminación .com. Este archivo debe ser descargado en la ruta sistema. En este caso voy a abrir el sistema de facturación. Aquí en el menú Empresas, ustedes pueden ubicar la carpeta que se utiliza o que están utilizando para su información si tienen más de una empresa. En este caso, donde yo voy a manejar la información, mi directorio es SFA10. Aquí se les va a mandar lo que es el archivo. Van a tener que extraerlo a la carpeta de su empresa. En este caso ingresamos a lo que es la carpeta extraer en, ingresamos a equipo en C, buscamos lo que es la carpeta S fácil, posteriormente ingresamos a factura E y aquí vamos a buscar el nombre de la carpeta de mi empresa, SFA10 y ahí le damos a aceptar. ¿Para qué? Para que ahí se importe lo que es mi archivo correspondiente. Una vez que ya hayamos descargado lo que es el archivo, ingresamos a la empresa. Y vamos a ingresar a hacer el llenado del complemento del comercio. Para ello vamos a ingresar a configuración, posteriormente a parámetros de complemento. Aquí hace mención nada más del complemento en comercio, que ahorita es el que tenemos. Aquí nos va a pedir lo que son datos específicos para el comercio. Como pudieron estar atentos, la contadora Isabel ya les explicó cada uno de los datos, pero igual aquí hay que llenar cada uno de los incisos que el sistema nos está pidiendo. Por ejemplo, nos pide el principal motivo de traslado de mercancía. Aquí sí, mi principal motivo es envío de mercancía para posterior de enajenación. Yo nada más selecciono. En el inciso B me va a pedir lo que es el tipo de operación, que ahorita es la única que tenemos, que es de exportación. Nada más se hace la selección. La clave del pedimento que vamos a declarar, mismo caso, es la importación, exportación definitiva. Se hace la selección del mismo. En el inciso D, fungen como certificado de origen de los tratados de libre comercio. Aquí ya les explicó la contadora, aquí ingresamos si fungen o no fungen, seleccionamos la que corresponda y llenamos los datos correspondientes. Ya una vez que hayamos seleccionado toda la información, damos clic en el botón aceptar. Estos son los parámetros generales para el complemento. ¿Para qué? Para que al llenar esta información, cuando vayamos a lo que es el cliente, en automático me jale la información y yo no tenga que estar recapturando información cada que configuro, en automático. Posteriormente, ¿qué procede? Vamos a hacer la configuración del cliente que va a manejar lo que es el comercio exterior. Para ello vamos a ingresar a lo que es la opción de clientes. Aquí seleccionamos el cliente con el cual vamos a manejar lo que es la operación. En este caso ya tengo lo que es mi cliente para el comercio exterior. Le damos clic en el botón cambiar y a lo que es la pestaña datos comerciales y porcentajes. En el inciso O hay una. Aquí vamos a seleccionar el complemento que se descargó. ¿Para qué? Para que el sistema me arroje la información correspondiente y aquí podamos ver lo que son los datos del complemento. Como ustedes ya lo pudieron, aquí ya el sistema en automático al momento de arrojarlos en la pestaña de parámetros de complemento, en la opción de configuración, el sistema por omisión ya me trae todos los datos que yo ingresé en ese apartado referente a lo relativo a lo que es el complemento. Ya nada más faltaría ingresar lo que son los datos del receptor. En este caso ingresamos lo que es la calle del domicilio y los datos obligatorios.
y los datos de destinos de mercancía, que más adelante se les va a explicar las opciones a detalle. Y le damos clic en aceptar y ya con esto ya se configura lo que es el dato para lo que es el complemento del comercio exterior en lo que es el cliente. No, si le presionan los asteriscos obligatorios. Se los voy a explicar acá. Ah, ok. Ah, bueno, sí tienes más adelante. Ok, de una vez, si gustan, les voy a explicar lo que son los asteriscos y luego ya se lo repito allá en el, cuando veamos lo que es una factura de lo que es el comercio. Aquí, como ustedes pueden ver, el sistema al momento de que ustedes le dan la información, el mismo sistema, además de que nosotros les hacemos llegar lo que es la guía para que ustedes no batallen, el sistema los va guiando. Hay unas notas donde ustedes se pueden estar guiando para efectos de la información sea más clara para ustedes. Ahí hay notas que traen un asterisco, 2 o 3. Ahí el asterisco para capturar nada más la información que permita ser asignada a los componentes del cliente donde sea necesario importar el complemento. Para efectos de los asteriscos que traen el número 2 son para los domicilios en caso de que sean los extranjeros, como es la colonia, la localidad, el municipio, entre otros. Y para los que son los asteriscos que tienen el 3 es todo aquello relativo a lo que son los datos de las mercancías al destinatario. Ahí podemos observar las notas en la parte de abajo y ya nada más ingresa la información. Cuando ustedes realicen lo que es su facturación, obviamente tenemos lo que es nuestro catálogo de clientes. No todos los clientes manejan lo que es el comercio exterior. En la sección de lo que es en ventas, facturas, en este caso, en la parte inferior tenemos lo que es el complemento. Aquí se va a seleccionar el tipo de complemento, en este caso estamos hablando del comercio exterior, y tenemos lo que es la opción de datos del complemento. Aquí al ingresar a esta pestaña, vamos a encontrar los datos correspondientes que ya les indiqué acá de datos del cliente, que fueron los que ya se seleccionaron. Si ustedes se fijan, son las mismas ventanas que lo configuran en clientes, catálogo de clientes. Aquí se las vuelvo a mostrar por si les faltó capturar algún dato, no se tengan que regresar al catálogo. Aquí dentro de esta opción lo pueden llevar a cabo. Y para completar lo que son los datos del comprobante, el sistema también nos jala la información. Si se fijan, estos datos fueron los mismos que capturamos en el apartado inicial de configuración parámetros de complemento. Bueno, ahorita vamos viendo lo que fue emisor, receptor, destinatario, propietario, que son los campos informativos que nos pide para complemento de comercio. Regresamos al material y vamos a ver que hay un rubro para mercancías. Entre paréntesis tenemos que es para el complemento de comercio exterior. ¿Qué nos están pidiendo aquí como datos? Número de identificación, obligatorio cuando aplique, de 1 hasta 100 caracteres. Fracción arancelaria, dice que es opcional y tendrá que ser seleccionado el dato correspondiente del catálogo fracción arancelaria que emitió el SAT en su momento para este complemento. Y es obligatorio cuando por ley es obligatorio contar con él. Cantidad aduana, opcional, unidad aduana, quedamos que es un catálogo de unidad distinto al catálogo de unidades que aplica para el CFDI 3.3. Nos lo marca como opcional. Valor unitario en aduana opcional y debe ser en dólares americanos, y valor dólares opcional debe ser en dólares y hasta centésimos. Entonces, si volvemos a recapitular los campos que nos pide, prácticamente todo es opcional, ¿sí? Número de identificación sería el obligatorio en su momento, si es que mi mercancía o mi producto aplica ese número de identificación, si no, prácticamente este apartado o nodo de campos tendría todo vacío porque son opcionales.
Igual, si ahorita es opcional, no le inviertan tiempo a llenar esta información, sobre todo cuando es un listado muy grande de productos a exportar o de mercancías, porque finalmente es volver a repetir información que ya tienen en su pedimento. Ahorita, mientras sea opcional, así lo dejamos, tomamos la ventaja y en su momento lo estaremos llenando cuando cambie el estatus a obligatorio. Para el apartado de mercancías nos piden también descripciones específicas dentro del complemento de comercio. Y ahí tenemos 4 campos, lo que es marca, y nos dice que la marca es obligatorio. Tenemos de 1 a 35 caracteres. Modelo es opcional y tenemos hasta 80 caracteres. Submodelo es opcional y tenemos hasta 50 caracteres. De serie es opcional y tenemos hasta 40 caracteres. Si vemos de 4 campos de información, solamente tenemos uno obligatorio, que es la marca. Yo creo que finalmente la marca no me indica nada. Yo creo que un producto bien identificado debe ser marca, modelo y serie. Pero bueno, si finalmente así la guía de llenado lo establece, así lo tomamos, así lo llenamos y así lo timbramos. Tal vez no le den tanta importancia ahorita en el CFDI porque todo esto va en su trámite aduanero y aquí vendría a ser una repetición de la información que ya está allá. Puede ser que en un momento más adelante lo cambien su estatus obligatorio y bueno, en ese momento tendremos que trabajar en estos campos correspondientes. Ahí tenemos en pantalla una parte de lo que sería el catálogo de fracción arancelaria, que es lo que maneja el SAT en su publicación para este complemento. Y el catálogo son todas las opciones de unidad aduana. Les comentaba en láminas anteriores que el catálogo de unidades para el CFDI 33 tiene 2.400 opciones, diferentes medidas para muchísimos tipos de productos y servicios, dependiendo de las características técnicas que tenga cada uno. Pero para efectos de aduana solamente se manejan estas opciones que vemos en pantalla, es el catálogo completo, lo que tenemos ahí. Entonces tendremos que tener identificado una unidad de medida propia o interna, que no tiene que ser precisamente la misma unidad de medida del SAT, y esa unidad de medida del SAT en el catálogo de unidad de medidas tal vez no coincida tampoco con la unidad de aduana, porque aquí tenemos tal vez, no sé, 20 registros contra 2.400 que vienen en el catálogo más extenso. Pero finalmente tendremos que cumplir en el complemento de comercio exterior con el catálogo que corresponde a unidad de aduana y en su momento, bueno, llenarlo cuando sea obligatorio, porque ya quedamos que en el recuadro anterior vimos que era opcional la parte de unidad de aduana. Entonces, ahorita nada más conocer que existe ese catálogo, qué opciones está manejando y en su momento cuáles tendríamos que seleccionar. Ahorita con Nora van a ver el llenado de la información de mercancía en el sistema de facturación. Ok, en el mismo apartado, estando dentro de ventas facturas, encontramos lo que es la pestaña datos de las mercancías. Aquí, como ustedes pueden observar, tenemos varias columnas. Aquí por omisión lo que es el sistema nos está dando lo que es el concepto que ya seleccionamos al momento de ingresar lo que es la factura. En este caso aquí yo tengo mi concepto y les voy a detallar cada una de lo que son las columnas. Aquí nos encontramos con la columna número de identificación y trae un asterisco 1. Ahí se debe de registrar lo que es el número de la parte de la clave de la identificación, que es la empresa o el número de serie de la mercancía exportada. Se puede indicar lo que es el número de la parte, el número de serie, el número de lote, según lo que corresponda en lo que es en este apartado. Posteriormente, vemos lo que es la columna de fracción arancelaria asterisco número 2. Se debe registrar aquí lo que es la fracción arancelaria, la cual debe de tener lo que es el valor vigente según el catálogo de fracción arancelarias. Ahí va correspondiente a la descripción de la mercancía exportada cuando el valor registrado de la unidad venga en este apartado. Aquí se ingresa lo que es la información. En lo que es la columna de cantidad aduana 6.3, les ponemos lo que son los asteriscos para que ustedes se puedan guiar en la parte de abajo y para ustedes sean más fácil. Se los estoy haciendo mención
también ustedes se guíen aquí qué datos se deben de capturar en caso de que desconozcan cuál es el proceso. Pero aquí la cantidad aduana es opcional. Ahí se puede registrar lo que son las cantidades de los bienes en la aduana conforme, pero esta es opcional, no es obligatoria. Entonces, si la dejan en blanco, no pasa nada, pueden continuar con lo que es su comprobante. En el apartado lo que es la unidad, este corresponde a lo que es el apartado de la unidad de medida, que ya la contadora Isabel les mostró lo que es el catálogo. Aquí ustedes pueden encontrar en la flechita lo que son los catálogos que tiene el SAT para lo que es el comercio. Ya ustedes seleccionan lo que es la unidad. En el valor unitario, que es en dólares, ahí registran lo que es el valor unitario de la mercancía, que se expresa en lo que es en dólares, y ahí se ingresa lo que es la información. Posteriormente viene lo que es la columna de valor total, ahí se va a ingresar lo que es la cantidad total, reflejada en dólares para Estados Unidos. Y por último tenemos lo que es la opción o la columna de las descripciones. Aquí ustedes pueden ingresar lo que es la descripción en caso de que lleven más de algún concepto. Aquí se captura la información. Igual se llena lo que es la marca, el modelo en su caso, para las descripciones que ustedes requieran en su comprobante. Nada más capturan la información que proceda para que el sistema por omisión les guarde la información para el momento de que ustedes vayan a timbrar lo que es su comprobante en comercio exterior. Aquí, como pueden ver, aquí ya tenemos un ejemplo de lo que es el apartado de lo que es el comercio exterior. Obviamente, en cualquier tipo de comprobante que hagamos, tenemos que validar la información de los datos FDI. Por esta ocasión voy a entrar a que es la pestaña que ustedes ya conocen ahora que ya han estado trabajando con la versión 3.3, ingresando el método de pago, los datos correspondientes. Aquí nada más voy a seleccionar el tipo de cambio. Tenemos que conocer lo que es el tipo de cambio para que podamos continuar a ingresar la moneda. En este caso, pues lo estoy haciendo en lo que es en dólares. Voy a ingresar la cantidad de 20 pesos. Le damos clic en aceptar y mandamos a timbrar lo que es mi factura con el apartado de lo que es comercio exterior. Ahorita les vamos a mostrar lo que es el PDF para que ustedes lo puedan ver e incluso les podemos mostrar lo que es el XML. Y aquí ya tenemos lo que son nuestra factura con todo lo que son los datos, el importe de lo que es el dólar y los datos que estamos requiriendo. Y en el XML les voy a mostrar lo que es el XML para que puedan ver la información correspondiente. Aquí se ingresa lo que son los datos, el RFC del receptor, aquí en lo que es la unidad del RFC genérico que nos pide el SAT, el nombre de lo que es el cliente, la residencia fiscal. Aquí vienen ya todos los datos que se ingresaron, el número de registro y el uso que se le va a dar también al CFDI, que este es por definir que así lo está pidiendo lo que es la autoridad. Aquí pueden ver lo que son el desglose de los conceptos que se ingresaron en el apartado. Ok, como podrán ver, bueno, el XML en esa parte que es fácil de lectura para nosotros como usuarios, no como técnicos de un código, pues podemos ver la información que se llenó en los campos que estuvimos requisitando y que al final tienen una lectura para cualquier persona. Vamos a pasar entonces a ver si tenemos alguna pregunta con sus dudas. Entonces tenemos acá aquí. Vamos a ver ahorita. Las preguntas que tenemos, Yasmín Beatriz Huerta Cano. En el caso de las ventas en consignación, una vez efectuada la venta,
ya se tiene un precio de venta, se efectúa una factura de ingresos y esta última tiene o no que tener el complemento de exportación. Bueno, cuando mandas a consignación, estás esperando que tu contraparte de la mercancía enviada, una vez que él te reporta que ya está vendida, entonces tú se las estarás facturando a él y él ya te estará haciendo el pago correspondiente de esa mercancía. Entonces, mientras vaya en consignación, no le pertenece al que recibe la mercancía en el extranjero, sino te sigue perteneciendo a ti como contribuyente, simplemente le estás dando la opción de que la pueda vender sin ningún compromiso de pago a la enajenación. Entonces, una vez que ya está vendida la mercancía, entonces ya procede la facturación y el pago por parte de la contraparte que recibió la mercancía en consignación. A ver. Carlos Durán nos pregunta que este apartado de momento solo es para exportadores. Quedamos que es para exportación definitiva, con la clave de pedimento A1 y distinguimos lo que es el caso de enajenación, que prácticamente estaríamos hablando de una venta, por aterrizarlo en un concepto más cotidiano, y la enajenación, de acuerdo al artículo 14 del código, representa la transmisión de la propiedad. En la guía de llenado por parte del SAT habla de enajenaciones a título gratuito, donde no hay un ingreso, no hay un incremento patrimonial por parte del exportador, pero finalmente tiene que hacer un trámite de exportación a un país distinto de México y va a tener que generar el complemento de comercio. Entonces, cuando no hay enajenación, vimos dos opciones: o generas un CFDI de ingreso con un descuento igual al importe de la operación para que quede en cero, o generas un CFDI de traslado que no lleva datos numéricos prácticamente, pero sí un motivo de traslado. Y dentro de esos motivos de traslado puede ser, por ejemplo, en el caso anterior, el de consignación. Puede ser una muestra, puede ser una donación para una causa específica, puede ser alguna sucursal que tenga el contribuyente en México, que tenga alguna sucursal en el extranjero y esté enviando mercancía a ese lugar. No hay una enajenación, pero sí hay un traslado de mercancía. Pero para efectos aduanales tendrá una exportación definitiva que tendrá que cumplir con el CFDI también. Déjame ver quién es. Aider Arias. Si se vende un bien con 3 anticipos y luego se exporta, ¿cómo se emite el complemento? Bueno, aquí tenemos que remitirnos al concepto de anticipos, de acuerdo a la guía de llenado del CFDI 3.3. El anticipo para efectos fiscales, si está bien el concepto como lo maneja el SAT, es cuando no conoces el precio o el precio del producto es desconocido para ti. Cuando tú ya conoces precio y producto y te dan un pago, bueno, luego quitar la connotación anticipada, te dan un pago inicial o te dan un pago parcial, un pago a cuenta de, no estamos hablando de un anticipo, estamos hablando de ya una venta con un pago en parcialidades. Entonces, bueno, suponiendo que tú tienes 3 pagos parciales y corta, bueno, finalmente el complemento de comercio exterior lo tendrás que emitir con el CFDI que tendrás que generar para efectos del pedimento. Porque si el pedimento no le llenas el campo del folio fiscal del CFDI, no podrás generar tu operación de exportación. Entonces vas a tener que generar el CFDI con complemento de comercio exterior para en su momento poder generar correctamente tu pedimento. Abraham Arenas. Hice una consulta. Mi empresa exporta. El proceso de exportación lo hacemos mediante las paqueterías de otros países. Mi duda es que siendo de esta forma, tenemos nosotros como empresa que emitir el CFDI con el complemento. No, aquí todo el trámite lo hace la empresa de paquetería. ¿Sí? Ella te cobrará el importe del servicio que va a implicar todo el proceso, la gestión aduanera y ellos se encargarán de todo el trámite. Aquí no tendrías que generar. A ver, Yasmín Beatriz, permítanme. En esta última, yo creo que aquí no sé con cuál estamos trabajando Es con la la pregunta. anterior, ¿Es con la de los Yasmín? anticipos, sí. No, pero este es Yasmín. Bueno, ahorita regresamos acá.
Nos piden que si se puede volver a explicar cómo se hace la carga del archivo inicial para Blanca Benavides. Claro que sí, con todo gusto. Cuando ustedes pidan lo que es el complemento del comercio exterior a nosotros en Software Fácil, les vamos a hacer llegar lo que es el archivo. Ese archivo lo van a tener que descargar. Les muestro nuevamente. Les vamos a hacer llegar lo que es un archivo con terminación .com, que se llama com-comex.com. Ese archivo lo van a descargar dentro de lo que es la carpeta de su empresa. Para que ustedes vean lo que es la carpeta de su empresa, van a ingresar a lo que es en configuración, empresas. Aquí pueden ustedes ver el directorio. Esa columna y la información que tengan ahí, así se llama la carpeta donde se guarda toda la información de lo que es esa empresa. En este caso yo manejo 4 empresas y la empresa con la cual yo utilizo el comercio es la que tiene SFA 10. Entonces lo que voy a proceder a hacer es extraer el archivo a la carpeta. Para eso lo selecciono, damos clic en extraer en. Por omisión el sistema está instalado en C. Si ustedes tienen otra ruta de instalación, revisen cuál es su ruta, nada más seleccionen la que es la correcta para bien el archivo. En este caso yo me voy a ir a C, luego entramos a la carpeta S fácil. De S fácil me voy a ir a la carpeta factura E. Y dentro de factura E voy a encontrar las carpetas de mi empresa, pero en este caso yo voy a ingresar a seleccionar la SFA10, que es donde voy a manejar el comercio. Le doy clic en aceptar. Aquí me manda un mensaje que ya existe el archivo, en efecto, porque yo ya lo descargué. En el caso de que ustedes no lo tengan, nada más le van a dar continuar y el sistema les va a guardar lo que es el archivo de comercio exterior en la carpeta correspondiente. Ok, esperemos que con esto podamos apoyar la duda del compañero o compañera para poder continuar con las preguntas. A ver, vamos a ver. Mirna, si somos agencia aduanal y prestamos el servicio de despacho aduanal, debemos utilizar el complemento de comercio exterior, ya que no hay enajenación. Aquí se refiere al contribuyente propiamente que está haciendo la gestión de la operación, ¿sí? Ellos son los que están generando el ingreso o el traslado o el envío de la mercancía. Y ustedes simplemente son el medio que están haciendo el trámite aduanero. A ver, tenemos Mirna, si emito un CFDI con PPD, método de pago PPD, ya que me paguen, ¿tengo que expedir algún otro documento? Sí, el complemento de pago. Ahí ahorita no hay alguna indicación que diga que tratándose de operaciones de comercio exterior, cuando el método de pago sea PPD y cuando reciba los pagos, no lo tenga que emitir. Ahorita estamos en un periodo de gracia de hasta el 1 de abril para emitir el complemento de pago como obligación. Mi recomendación ha sido que aún en cuando estemos en un periodo de gracia o de permiso de no generarlo, lo vayan generando para que vayan viendo qué van a requerir, qué información, si la van a tener a la mano, si hay que generar alguna información adicional, algún control, un sistema de apoyo, asignar a alguna persona a hacer este tipo de documentos, no esperarse el día primero, porque no el día primero va a ser un mar de dudas que van a querer despejar a la hora de querer emitir y van a estar nerviosos porque el tiempo no les va a alcanzar para atender esta parte. Entonces, con calma vayan haciendo ahorita en el transcurso de aquí a 1 de abril. Por ahí anuncia el SAT que va a haber un simulador de emisión de CFDI. Yo creo porque ya se dio cuenta que pues ahorita hay mucho nervio en emitir el CFDI 3.3. Porque no lo previeron, porque se esperaban a última hora, porque esperaban una prórroga todos hubieran querido que para junio, no la hubo. Finalmente el 1 de enero todos entramos con 3.3 en todos, bueno, en lo que aplica desde el 1 de enero con algunas prórrogas, que mi recomendación es, aun cuando haya prórroga, háganlo de una vez, para que vayan viendo cómo va a funcionar esa parte de emisión de documentos y hagan sus actividades correspondientes o generen lo que necesiten para poder atenderlo de manera puntual en su momento.
Aquí tenemos a Héctor. Dice, ¿en qué caso el emisor y destinatario pueden estar ambos en México? Se supone que es exportación y hay un pedimento, ¿cierto? Estoy de acuerdo contigo, suena raro que dentro de las láminas que vimos y que es una interpretación de lo que es la guía de llenado, en el apartado destinatario me diga que si el país no es México, entonces es un país distinto a México, tengo texto libre en el campo. Aquí nosotros tenemos el concepto que el destinatario es donde va a llegar la mercancía, y así es. Pero para efectos del CFDI, el SAT está diciendo, el destinatario a lo mejor no es residente en México. Perdón, el extranjero a lo mejor es residente en México. Entonces, dame los datos de ese destinatario. A lo que voy es que tal vez para efectos de aduanales no es tan importante este dato del domicilio exacto del destinatario en el CFDI, porque finalmente tiene que ir en la gestión aduanal los documentos que tengan que generar para efectos de hacer la operación de exportación, ahí debe ser muy puntual a dónde debe llegar exactamente la mercancía. Y claro que no puede decir que es con datos de catálogos de localidad, municipio, estado, México. Sería ilógico. Pero el CFDI así lo está pidiendo. No sé si sea un error, no sé si sea algo que no tiene importancia, ahorita lo dejaron así, pero finalmente eso es lo que pide el complemento de comercio exterior. Ahorita vamos a pegarnos a lo que diga la guía, independientemente de que esté bien, no suene mal, lógico o ilógico, eso es como está ahorita estipulado. Ahorita la guía de llenado nos viene dando un orden, una ruta que seguir en cuanto a llenado. Por eso es importante que la conozcan. Al principio les comentamos que estas guías de llenado están en el portal del SAT. Las sugerencias, bájenla, chequenla, sobre todo en un campo muy específico que tengan duda, vean y revisen. Es una guía pequeña, no es muy grande. Ya vimos el llenado con Nora, no está complicado. Y más que ahorita la mayoría de los campos son opcionales. Quédense con lo obligatorio nada más ahorita, pero tengan considerado que a lo mejor a futuro esos campos se conviertan en obligatorios. En su momento los llenaremos, pero a lo mejor incluso esos campos o datos ya los tengo generados en alguna otra parte del sistema porque me los pide para la generación de otro tipo de documentos dentro del mismo. Entonces ahorita es como cuando la nota de crédito está media rara el llenado, así dice la guía. Y si así dice la guía, así la tengo que atender. Parecería que están legislando a través de la guía de llenado, cuando la guía de llenado para nada es un documento que tenga jerarquía de ley como para atenderlo, pero finalmente si no lo hago así, puede ser que al validar el PAC no timbre porque no está como dice el SAT. Hay algunos campos que deberían de estar validados y no los están para que de alguna manera me regresara yo a revisar y dijera, es que entonces cómo debe de ir, consulto la guía y sé cómo va. Entonces todavía hay yo creo que cuestiones que también el SAT debe de pulir, mejorar, incluso modificar, porque no se apegan a una realidad operacional, operativa, comercial, que es la realidad que vivimos día a día. Yo sé que muchas cosas del CFDI 3.3, en su contexto general, es que si lo lleno, como dice el SAT, el cliente no me paga, el cliente no me compra, gobierno no me recibe la factura. ¿Qué hacemos? Por no emitirlos correctamente, sí. ¿Va a haber una sanción a futuro por algunos errores? Sí. Entonces ustedes tendrán que evaluar, o pierdo al cliente, o no vendo, o no cobro, le hago caso puntual al SAT, o me genero al rato una multa, que es más caro, costo-beneficio. Entonces yo creo que todavía hay muchas cosas por afinar. Estamos arrancando, tanto la autoridad como nosotros como contribuyentes, con esa nueva versión de CFDI. Va a haber muchas dudas, sobre todo en la parte operativa de los contribuyentes, que de alguna manera se tendrá que enterar el SAT a través de los colegios de contadores, a través de las cámaras empresariales, de que la operación no es como se la imagina el SAT. Es muy distinta y tendrá que adecuar los campos para que sigamos funcionando correctamente nuestra operación comercial sin incumplir con alguna situación que nos pide el SAT y que amenaza con una sanción. Entonces, ahorita por lo pronto manejamos la guía como está, chéquenla, véanla en su momento, campos que tengan duda, traten de interpretar exactamente cómo está la guía y así lo vamos a llenar. Para evitar en un momento dado tener alguna observación por parte de la autoridad, ya sabemos que si es obligatorio, que si es opcional y no lo lleno, va a timbrar de cualquier manera. Ahorita nos preocupamos por los datos obligatorios. Lo demás, bueno, lo vamos dejando al tiempo, a ver qué dice el SAT en un momento futuro. Y creo que son todas las
Aquí nos preguntan, Arias, que si les podemos mandar la guía del evento. Bueno, en su navegador del lado derecho tienen ahí en el apartado de documentos, pueden bajar lo que es el archivo de el material de apoyo que estuvimos revisando en el transcurso de la plática. Ahí lo pueden bajar y creo que posteriormente les estarán mandando el video para que ustedes lo vuelvan a repasar en la parte que ustedes quieran recapitular o ver qué fue lo que comentamos en su momento. Entonces, nada más tengan un poquito de paciencia para que les pasen el dato y lo puedan bajar. A ver, permítanme ver si hay algo más. Nos pregunta Abraham González. Dice, el destinatario puede ser una embajada en México y se considera suelo extranjero. ¿Cualquier venta podría considerarse exportación? Aquí tendrían, ya quedamos. La guía nos está remitiendo al artículo 14 de código. El artículo 14 de código habla del concepto de enajenación. La enajenación no siempre va a ser una venta. Los contadores estamos muy cansados con el concepto de venta igual a enajenación. Una enajenación es toda transmisión de propiedad. Un ejemplo puede ser una enajenación es toda transmisión de propiedad. Un ejemplo puede ser una donación, donde yo estoy transmitiendo la propiedad a un tercero a título gratuito. Ahí sí es a título gratuito y estamos enajenando. Puede ser una herencia, estoy transmitiendo la propiedad. Puede ser una cesión de propiedad. No siempre va a ser una enajenación, una venta. En términos generales, en la parte comercial, la parte operativa, la mayoría de las enajenaciones que manejamos sí son ventas. Ingreso como contribuyente tendrá sus efectos de los diferentes impuestos que le aplican, tendrá un efecto en mi contabilidad y demás, pero finalmente un ingreso es una modificación positiva del patrimonio. Entonces, cuando estemos ante este supuesto, estoy hablando de una enajenación. En la parte de exportación, bueno, hay una ley que regula todo el tráfico de comercio, de mercancías a nivel de comercio exterior, tanto importación como exportación. Ahí tendrán que ver el supuesto que le corresponde. Va a haber exportaciones exentas, exportaciones grabadas para IVA, cuando habla de menaje de casa, cuando habla de embajadas. Entonces habría que remitirse a la ley puntual para que puedan ver de qué estamos hablando en su momento. Nos piden que señor joven Alejandro, que si podemos mostrar cómo queda la estructura del complemento de comercio exterior en XML. Entonces tenemos ahí el archivo de XML en comercio. Ok, aquí puede observar lo que es el XML timbrado. Aquí en la parte de inicial, aquí se pueden ver lo que son los datos que se ingresan en lo que es el complemento del comercio exterior, incluso el RFC genérico que marca lo que es el SAT. Aquí se encuentra lo que es el RFC, lo que es el nombre del cliente, la residencia fiscal, que son los datos que se ingresaron, el número de registro, el uso del el número de registro, el uso del CFDI que se da en el comercio exterior, que ya se indicó que para en este caso es el P01, y aquí se encuentran lo que es en la parte de arriba también el tipo de moneda que se está indicando. En este caso le ingresamos como en dólar, el tipo de cambio y todos los demás datos que se pueden ingresar, que es el método de pago, el lugar de expedición, que estos también se vienen en un comprobante de CFDI 3.3, que es un dato normal. En este apartado pueden observar toda la información de lo que es su complemento. Como comentamos hace un momento, la lectura del XML no es tan complicada. Finalmente nos ponen en negritas algunos datos que para nosotros como contadores o usuarios de este tipo de archivos es fácil la lectura, es entendible y podemos ubicar de qué estamos hablando en cada uno de los campos. A mí me ha tocado tener que abrir algunos archivos XML porque de repente tengo la duda de qué información me está generando el archivo. ¿Por qué?
porque finalmente la representación impresa del XML o del CFDI no es igual en todos los sistemas de facturación. Ahorita a través de la miscelánea nos dice que es obligado tener en la representación impresa lo que no es legible, el sello, el certificado y demás. Y eso es lo que pone así como mínimo. Pero nosotros como usuarios o como lectores de una factura, lo que queremos ver es cantidades, precios, códigos, nombres, lugares, fechas, regla exacta para emitir las representaciones impresas. Entonces, en algunas ocasiones yo busco un dato por alguna institución específica, sobre todo cuando un producto trae IVA y trae IEPS y a qué tasa, me meto al XML y en el XML pues vas buscando el campo que me da esa información que estoy buscando y ya lo checamos. Y tal vez en la representación impresa no se vea de manera tan puntual como lo quisiéramos encontrar. Entonces, el no es un archivo de difícil lectura, es comprensible en los campos, están en rojo, en azul, en negritas, que podemos identificar la información que estamos buscando o que queremos ver cómo está configurada. Ok, regresamos aquí a la pantalla. A ver, a las preguntas. Así nos apoyan aquí con el panel de preguntas. Ok, ya lo encontramos. Faltaba por ahí la de Yasmín. A ver si lo ubico. Primero déjame, lo que pasa es que han estado llegando nuevas preguntas y no sé si ya me pasé alguna. A la que no tiene palomito, ok. A ver, vamos a revisar. ¿Esta? Lo que pasa es que aquí Yasmín nada más nos pone y esta última tiene o no que tener complemento de exportación. No es que no ubico cuál es la pregunta a la que se hace referencia. Es que este es de Abraham, luego viene Yasmín. No sé si nos puede volver a comentar su pregunta. No sé si tenga que ver con la pregunta que ella misma hizo. Nos preguntaste antes sobre ventas en consignación. Es el impreso de venta, efectúa la factura. Ok, cuando tú enviaste la mercancía en consignación, tú ya hiciste un pedimento de exportación definitiva. Aquí tú lo que estás preguntando es que si cuando ya se efectúa la venta, tendrías que hacer el complemento de comercio exterior. Yo diría que no, porque finalmente estás haciendo solamente la cobranza de lo que mandaste a exportar o lo que me exportaste en un momento anterior y tú simplemente estás haciendo la cobranza de lo que te reporta que ya se vendió. Tu contraparte ya la vendió en el extranjero, tú estás esperando que te pague. Ya una recuperación de la mercancía que enviaste en consignación, creo que no tendrías por qué hacer ya ahorita el complemento de comercio exterior. Finalmente eso va dirigido prácticamente a lo que sería el pedimento. Si no, vamos a tener que tener un certificado de origen, todos los datos de comercio que nos pide el complemento, creo que aquí ya no aplicaría. Espero haber entendido bien tu pregunta y poder haber sido clara en su momento. Creo que son todas, ¿verdad? Ajá, sí. Ok. No, hay una larga. ¿Más arriba? Abajo. A ver. Una venta a una embajada que se encuentra en México se puede considerar exportación. Bueno, aquí habría que ver que en código menciona lo que es territorio. Entonces, la definición de territorio abarca cierto delimitación geográfica física. En caso de las embajadas, entiendo que es una extensión del país, ¿cómo se puede decir? Del país de origen. Ahorita no podría darte una respuesta concreta, dame oportunidad de checarlo y a través de un correo de Cefalsa te pasamos la respuesta que consideré yo que pueda ser la más correcta.
Ok, entonces vamos a ver. No, de modo ya esta parte. Ok, les comentábamos al principio, les pedíamos el apoyo de que las preguntas fueran solamente relacionadas con el complemento de comercio. Bueno, les agradecemos la atención que tuvieron para este tipo de preguntas que nos compartieron, que si había alguna duda específica en otro rubro de CFDI, llámese nómina, nota de crédito, CFDI, tomen el canal correspondiente, que es su mail de soporte@sfacil.com. Así es, o soporte@sfacil.com.mx, ahí cualquier cosa, cualquier duda o cuestión que les haya quedado pendiente, nos pueden mandar correo y con todo gusto les podemos dar la solución correspondiente que ustedes ahí nos manden. Ok. Miren, entendemos que ha habido una demanda muy grande de soporte por parte de los usuarios. Esto también tiene una razón de ser, aun cuando hubo invitaciones a cursos en línea, gratis, información disponible para los usuarios del sistema, bueno, no atendieron la invitación de manera puntual y en tiempo. No, enero empezamos a trabajar el 3.3, bueno, todo el mundo quiere generar sus comprobantes en su momento. Entonces les pedimos que tengan también entonces consideración en el tiempo de espera que se tiene que tener para que los puedan todos como corresponde, porque bueno, todos tienen una urgencia y la intención es... También se les invita a que cuando ustedes vean una pantalla en su sistema de ese fácil, no crean que todo es un error. Hay ocasiones que más bien no llenaron un campo y si ese campo no está requisitado correctamente no permite avanzar. Entonces lean su pantalla, su mensaje. Si tenemos la idea que todo mensaje a pantalla que aparece con letras es un error, ¿sí? Y no es cierto. A veces que nos está dando un mensaje de checa esto, checa aquello, te falta, no sé. Entonces traten de leer bien esa pantalla para que ustedes mismos no provoquen esa congestión en el área de soporte y tengan que tener tiempo de espera ahí que a todos tal vez se desesperen, pero bueno, finalmente es parte de. Entonces, la invitación es a que lean bien sus pantallas e identificar si es precisamente un error o un mensaje en donde le está faltando considerar algún campo a llenar y por eso no pueden avanzar. A ver, permítanos, entonces regresamos a algo. Ok, vamos a regresar al archivo de apoyo. Ya para... ¿No te permite? A ver si nos apoyan, por favor, para el archivo de la presentación. ¿Ya? Ok, entonces ya para terminar aquí, Nora les va a presentar algunas promociones que se tienen para los sistemas. Adelante. Ok, ahorita para lo que son los asistentes, tenemos lo que es la promoción del 10% en lo que son actualizaciones. También vamos a contar con lo que es el 40% más un 10% adicional para el cambio del sistema en lo que son sistemas completos, que en total se les estará dando un 50%. Las promociones van a estar válidas para todos aquellos que ingresaron a lo que es el curso del 18 de enero al 25 del mismo. Las promociones no acumulan con alguna otra, nada más son las que se están indicando en este curso. Serán válidas nada más para los asistentes del curso. La otra parte. Okay. Bueno, de nuestra parte sería todos. Agradecemos su participación, su asistencia, su atención y su tiempo dedicado a esta plática que hemos compartido con ustedes. En su momento se les estará haciendo llegar información de siguientes eventos para que nos puedan acompañar, puedan compartir sus dudas y podamos apoyarlos en la medida de nuestras posibilidades. Si quedó alguna duda, alguna pregunta o duda pendiente, que nos la envíen por ahí, el canal correspondiente, les estaremos dando atención de manera puntual y apoyándolos en lo que podamos. De nuestra parte, muchas gracias, buenas tardes y hasta la próxima.